Bienvenidos a la clase de hoy. Estamos en esta serie sobre el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le envía a las 7 iglesias del Asia Menor en el Apocalipsis. Y hoy aquí en el Seminario Bíblico Global hablaremos sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna. Presten atención porque estaremos desarrollando esta breve clase, pero que nos dará un conocimiento más amplio sobre cuál es ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a Esmirna. Recuerden que el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es un mensaje en relación a toda la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y estas 7 iglesias del Asia Menor, si bien es cierto que representaban literalmente 7 congregaciones que habían en los pueblos, en las ciudades a las cuales son enviadas estas cartas, pero también representan a los 7 tipos de personas, podríamos decirlo de alguna manera, que integramos la Iglesia Universal de Jesucristo. Y por eso es que corresponde estudiar hoy cuál es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Por favor, quédense con nosotros de principio a fin. Aprenderemos algo importantísimo en esta clase. Somos el Seminario Bíblico Global y transmitimos desde Guatemala. Para todas aquellas personas que quizá no tienen la oportunidad de asistir a un seminario bíblico, a un instituto, a una universidad teológica, y aquí estamos abiertamente a través de las redes sociales presentando estas clases para edificación del cuerpo de Cristo y para que todos los que puedan ver estas clases crezcamos juntos en el conocimiento de las Escrituras. La clase de hoy, el mensaje a Esmirna. Comenzamos. Estamos viviendo días realmente complicados en torno a la salud, a la economía, al cambio climático, a situaciones desastrosas como la guerra, etc. Los días que vivimos ahora en el mundo son totalmente complicados, pero en medio de toda esa crisis también estamos viviendo días de gran persecución. Y la persecución en contra de los cristianos está en incremento. Déjenme compartirles estas cifras. Por ejemplo, Open Doors International, esta es una institución que se dedica a estudiar las estadísticas de la persecución, entre otras cosas que hace Open Doors. Se dedica a estudiar las estadísticas de la persecución en contra de la iglesia y ha publicado recientemente una lista, y en el top 10 de los países con más persecución en contra del cristianismo se encuentra Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán e India. Ahí están los 10 países con mayor grado de persecución en contra del cristianismo. Pero aquí en América Latina también está Open Doors dándonos estas estadísticas y dice que, por ejemplo, Cuba ocupa el puesto 30, México el 37, y entre tanto que Colombia también está por ahí con algún grado de persecución en contra de los cristianos. En este ranking de países que vive una persecución encontramos entonces algunos latinoamericanos donde cuesta más llevar adelante el cristianismo, y pudiera tratarse en algunos de Nicaragua, en algunos de Cuba, como les decía, también de México, de Venezuela, quizá en algunas partes de algunos otros países de la región latinoamericana. Pero Latinoamérica no tiene mucha persecución contra el cristianismo, eso hay que reconocer. Pero el último informe global dice que, por ejemplo, en Nigeria, escuchen esto, 4 de cada 5 asesinatos que ocurren en Nigeria ocurrieron en contra de cristianos. Imagínense, 3 de cada 5 ataques en Nigeria ocurren en contra de cristianos o en contra de iglesias cristianas, y así por igual podríamos nombrar quizá países como la China, como Corea del Norte, como Afganistán, en donde es muy difícil llevar adelante la tarea del cristianismo. Vamos a seguir adelante con la clase, y el versículo 9, Apocalipsis 2:9, dice que ahí hay blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En la iglesia de Esmirna había mucha gente que se decía
ser judía, pero no lo era, sino que era sinagoga de Satanás, dice el versículo 9 de Apocalipsis 2. Bueno, la situación consistía en que Esmirna tenía una comunidad muy grande de judíos y ellos eran los principales perseguidores de los cristianos. Los judíos eran los que perseguían a los cristianos en esa época, y ellos, los judíos, eran los que blasfemaban en contra del nombre del Señor porque no creían en el Mesías, no creían en Jesucristo como el Mesías, y la comunidad de judíos que vivía en la ciudad de Esmirna blasfemaba en contra del nombre de Jesucristo, no creyéndolo como Mesías, y perseguía a los cristianos. En ese contexto es que nuestro Señor Jesucristo dice: son sinagoga de Satanás, porque a pesar de que son judíos o dicen ser judíos, porque algunos no eran de sangre, pero decían ser judíos para poder perseguir a la iglesia cristiana, ellos, Jesucristo dice, son sinagoga de Satanás. Muy bien, vamos a continuar. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que la iglesia de Esmirna sería probada, pero que tenía que ser fiel. Muy bien. Le está diciendo: ustedes van a ser probados. Van a ser probados de verdad, a ver si son cristianos de verdad en medio de la persecución o son sinagoga de Satanás, ¿no? Pero en esa prueba sean fieles hasta la muerte. No desmayen. El Señor está confirmando que Esmirna iba a padecer persecución. Y como les dije, el mensaje a las 7 iglesias representa el mensaje a la iglesia universal de Jesucristo, como un símbolo de que habemos 7 tipos de personas que estamos en este momento dentro de las iglesias o de la iglesia, ¿no? Hay 7 tipos de iglesia, podríamos decirlo de alguna manera, que conforman la sola iglesia universal de Jesucristo. Hay algunos, como les decía yo al inicio de la clase, que están ahora mismo siendo perseguidos. Ellos en este momento están representando a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y yo no sé cuál es el momento por el que tú estás viviendo. Yo no sé si tú estás ahora mismo en una tremenda prueba. Yo no sé si estás viviendo esa prueba de la enfermedad, esa prueba de la falta de empleo, esa prueba de la falta de recursos para sacar adelante a la familia, esa prueba de las relaciones familiares que no camina bien. Yo no sé cuál es la prueba que estás viviendo, quizá en el trabajo, y yo no sé. Pero la Biblia dice en el mensaje a Esmirna: en medio de la prueba sean fieles hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dice en este caso de Esmirna que es una iglesia que va a ser probada. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Qué significa que la iglesia de Esmirna iba a tener tribulación por 10 días? Bueno, algunos han interpretado los 10 días simbólicamente como una referencia a las 10 principales persecuciones romanas que se extendieron durante esa época, la época del emperador César Nerón y la época del emperador Diocleciano. Algunos otros han interpretado ese periodo de 10 días como un periodo corto e indefinido de persecución. Es indefinido porque no tiene un conteo específico, pero es corto, no es para siempre. Bueno, hay referencias diversas, ¿no? ¿A qué quiso decir el Espíritu Santo por medio de la pluma de Juan cuando dice: tendrás persecución por 10 días? No lo sabemos exactamente y el texto no aclara, pero nos muestra razones para tomar en cuenta en esos 10 días simbólicamente, quizá. Entonces, lo que está diciendo es que la prueba y la persecución que va a sufrir la iglesia de Esmirna terminará pronto, que no será para siempre. Lo que está diciendo es un lapso corto de tiempo. Ustedes tendrán prueba, pero sean fieles en la prueba, sean fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 al final dice: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. ¿Cuál es el sufrimiento tuyo en este momento? ¿Estás sufriendo? ¿Se están burlando de ti por ser cristiano? ¿Te están injuriando? ¿Te están haciendo bullying? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prueba por la que hoy estás pasando?
La Biblia dice, no importa cuál sea la prueba, durará 10 días, o sea, se acabará pronto, no será para siempre. Pero en ese ínterin, en ese lapso de la prueba, sé fiel hasta la muerte. Si tienes que morir o si tengo que morir, seamos fieles hasta la muerte, porque ahí está el galardón. Dios nos dará la corona de la vida. Espero que esta clase, el mensaje a Esmirna, haya quedado muy claro en nuestros corazones. Por favor, comparte estas clases del Seminario Bíblico Global. Si deseas ver todas las clases, pues vete a la descripción de este video que aparece en la parte baja en el canal de YouTube. Cuando tú estás viendo, aparece la descripción y ahí puedes observar, puedes buscar la lista de videos en mi canal que se llama Seminario Bíblico Global. Y ahí, en esa lista, están todos los estudios bíblicos que estamos publicando a través de la red social de YouTube. Suscríbete y comparte con tus contactos estas clases. Un abrazo, saludos desde Guatemala.